Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Viernes 26 de enero de 2018, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a la primera emisión de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Hoy en la entrevista estaremos dialogando con David Romo. Él es codirector de la Estación de Biodiversidad Tiputini, profesor de la Universidad San Francisco y director del programa de diversidad étnica de la Universidad de San Francisco. Con él hablaremos sobre la pregunta de la consulta popular relacionada con el Yasuní. Arrancamos con información. Les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, lideró el acto de convocatoria pública al sector inmobiliario y de la construcción para que formen parte del programa Casa para Todos. De acuerdo con el primer mandatario, se trata de dos procesos. El primero implica la construcción de viviendas en terrenos de propiedad pública, mientras que el segundo, el sector privado, puede ofrecer soluciones habitacionales en sus propios proyectos y predios. Junto a la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, el gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, y otras autoridades de gobierno, el presidente Lenín Moreno convocó al sector inmobiliario y de la construcción para la implementación del programa Casa para Todos. Para este año, dijo el jefe de Estado, se tiene previsto la construcción de 60,000 viviendas. Además, convocó a los constructores y promotores para que se sumen a este proyecto, el mismo que manifestó es un generador de empleo para distintos sectores. Y la riqueza no la genera el gobierno. El gobierno presta las herramientas para que los empresarios generen y los ciudadanos generen la riqueza. Por su parte, el consejero de Casa para Todos, Mario Burbano, precisó que este es un programa emblemático del gobierno, es decir, parte importante del plan Toda una Vida. 191,000 viviendas gratuitas para el segmento de pobreza extrema, 134,000 soluciones en copago para la pobreza moderada. La convocatoria de hoy tiene ese objetivo, tiene el objetivo de mejorar la provisión del suelo y generar adicionalmente más suelo para las soluciones de vivienda. María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República, manifestó que la convocatoria nacional al sector inmobiliario y de la construcción contribuye al acceso a una vivienda adecuada y digna para las personas más vulnerables del país. El marco de Hábitat 3 le apuesta a la construcción de ciudades seguras, ciudades resilientes, de proyectos inmobiliarios inclusivos. No queremos generar guetos, queremos construir comunidades del buen vivir. Respecto a la convocatoria, las autoridades de gobierno indicaron que será publicada este viernes en la prensa, con la información de los terrenos y detalles de los procesos. 40 terrenos se ofertarán en esta primera fase y están en las principales provincias, como por ejemplo, en Azuay 3, Cañar 1, Chimborazo 5, Cotopaxi 2, Esmeraldas 2, Guayas 11, entre otros. María Fernanda Medina, TVL Noticias. En el Salón José Mejía Lequerica se lleva a cabo la primera Convención de Organizaciones de Economía Popular y Solidaria del Ecuador. El objetivo del evento es visibilizar, fortalecer las necesidades y dinamizar el sector. La segunda jornada del encuentro continuará hoy. Sembrando Futuro es el eslogan de la primera Convención de Organizaciones de Economía Popular y Solidaria que se desarrolla en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. El objetivo del encuentro es visibilizar el sistema económico, identificar las necesidades y mejorar las condiciones del sector. El compartir la riqueza, el comercio justo, el consumo social y ambientalmente responsable, el priorizar el capital humano son las banderas del modelo económico, social y solidario. Según el Servicio de Rentas Internas, en el país 5 millones de personas conforman este sector y existen más de 12,000 organizaciones, por lo que el director de esta institución dijo es fundamental contar con una tributación justa. La economía popular y solidaria incluye los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. Y de la mano del sistema económico están los principios del sistema tributario ecuatoriano, principios de generalidad,
de eficiencia, de simplicidad administrativa. De su parte, el asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, explicó el contenido y los beneficios de la Ley de Economía Popular y Solidaria y precisó que la asociatividad es la clave para activar el sector. Como sujetos del sistema económico, su poder de emprendimiento inicia con la capacidad de generar fondos comunes fuertes que beneficien a sus socios. Además, no descartó que producto de esta convención surjan temas de posibles reformas a la normativa con el fin de ampliar incentivos. Cualquier reforma que esta asamblea, la Casa de Todos, genere en función de la economía popular y solidaria será para fortalecerla, para mejorar sus derechos, para incrementar sus incentivos. La convención cuenta con el apoyo de entidades públicas y privadas y representantes del sector de la economía popular y solidaria y se extenderá hasta este 26 de enero. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Justicia abocó conocimiento de 4 proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley reformatoria del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. También se conoció una propuesta del fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, sobre corrupción. 4 proyectos de ley fueron conocidos por la Comisión de Justicia, entre ellos el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal COIP. El legislador Luis Fernando Torres señaló que no debe tolerarse la corrupción ni la delincuencia en el país. La Asamblea inició el primer debate para aprobar la ley que combate la corrupción, no más corrupción en el país. Y se está preparando un informe con reformas adicionales al Código Integral Penal, especialmente para combatir la delincuencia. En ese sentido, explicó la propuesta del proyecto presentado por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en materia de seguridad. Busca que los delincuentes reincidentes no ingresen a las cárceles y al día siguiente estén otra vez en las calles. Igualmente, que no puedan beneficiarse del proceso abreviado aquellos que cometen delitos contra la vida, contra la integridad, especialmente de las mujeres cuando cometen delitos sexuales. El legislador Helio Peña dijo que existen pedidos de varias reformas al COIP. Tenemos 27 pedidos de reforma que ya prácticamente están bordeando los 300 artículos. Por su parte, la asambleísta Carla Chávez explicó las principales aristas del proyecto de ley de extinción de dominio, propuesta del fiscal general Carlos Vaca Mancheno. Que se puedan recuperar los recursos, los bienes que ha perdido el Estado por un acto que se ha cometido por un delito contra la administración pública, en los casos pues de lavado de activos, de enriquecimiento ilícito. La mesa legislativa también recibió a Wilson Vallejo, coordinador jurídico de la Contraloría, quien se refirió a la capacidad de investigación del fiscal general. Legalmente y constitucionalmente no creo que la exigencia de un requisito de posibilidad del informe de Contraloría limite la facultad que tiene el fiscal para investigar. Además, la comisión socializó el cronograma de trabajo para este año 2018. Karel Sack, TVL Noticias. 7 de la mañana con 8 minutos, amigos, es momento de una pausa y enseguida continuamos con más noticias. Regresamos con TVL Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, primera emisión. Seguimos con más noticias, amigos. La Comisión Ocasional AMPETRA recibió en Comisión General a la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, quien informó sobre las acciones del MIE respecto a los casos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes. La funcionaria se refirió a los protocolos que sigue dicha cartera de Estado y la necesidad de recuperar la institucionalidad para trabajar de cerca con los menores. La ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, inició su comparecencia en la Comisión Ocasional AMPETRA, refiriéndose a los avances en política social que ha tenido el Gobierno Nacional. No obstante, manifestó que han tomado medidas en relación al Acuerdo Ministerial 006 para trabajar en la prevención y detección de la violencia física, psicológica y sexual a niños, niñas y adolescentes. Las y los funcionarios públicos, el personal bajo contratación o que presten servicios bajo cualquiera de las modalidades del MIES serán responsables civil y o penalmente por el incumplimiento de las disposiciones de este acuerdo, de los protocolos y demás instrumentos que se establezcan.
Cordero también adelantó que solicitará al Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, una encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género, ya que no existen datos actualizados sobre dicha problemática. Sería la segunda encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género y le he pedido al INEC que incorpore una batería de preguntas respecto a la violencia, en general contra la niñez y la adolescencia. Además, sugirió que las reformas que se analizan en la Asamblea sobre el Código de la Niñez y Adolescencia sean tratadas con minuciosidad y sin prisa. La legisladora Lourdes Cuesta coincidió con sus argumentos. Debe ser un proceso esencialmente pedagógico, un proceso de revisión de la institucionalidad, un proceso de revisión de las competencias, una discusión sustantiva y también estas tensiones que existen con estos elementos que podríamos denominar los derechos particulares o especializados de los niños, niñas y adolescentes. Yo quería pedirle más bien a usted su ayuda porque estamos tratando las reformas desde que comenzó este periodo legislativo y creo que a pesar de que existe mucha presión ciudadana porque se haga un informe, que se lo haga rápido, sí nos hemos tomado el tiempo para analizar una a una cada reforma, cada texto, porque estamos hablando de niños. También la ministra Cordero sostuvo que la mayoría de casos de abusos sexuales se presentan en territorio. No cuajó tampoco en el territorio juntas para atender medidas administrativas, ya sea de mujeres, de ancianos, de adultos mayores y de niños al mismo tiempo. Para la próxima sesión está previsto que la comisión apruebe el informe sobre la investigación del caso Ampetra. María Fernanda Medina, TVL Noticias. La Comisión de Derechos Colectivos recibió a la asambleísta Lourdes Cuesta, quien explicó el contenido del proyecto de ley de comunicación y libertad de expresión de su auditoría. Durante la exposición surgieron varios temas como el linchamiento mediático, control de contenidos periodísticos y sanciones. Derogar la Ley Orgánica de Comunicación fue uno de los planteamientos de la asambleísta Lourdes Cuesta durante la exposición de su proyecto de ley de libertad de expresión. Según su argumento, la ley vigente es interpretada a conveniencia. Una ley de comunicación que llegó incluso a bloquear la investigación. Una ley de comunicación que pudo llegar incluso a ser cómplice de actos de corrupción. Las sanciones a los medios de comunicación y el control a los contenidos periodísticos fueron otro de los temas abordados. Emitió sanciones económicas, sanciones de censura, y sanciones que son desproporcionadas totalmente. Tras su intervención, los asambleístas Jorge Coroz y José Chalá no coincidieron en que se debe derogar la ley, al contrario, generar espacios de debate. Debería ser una reforma. Un gran debate porque puede estar también lastimando a las audiencias y a los receptores. En el caso específico de los pueblos y nacionalidades. También la asambleísta Marcela Holguín presentó sus observaciones, pues dijo que es un error desconocer lo que se ha logrado gracias a la ley. Pretender decir que existe una independencia dentro del periodismo, creo que no es correcto. Debemos de empezar a hablar con la verdad. La comisión prevé recibir a varios representantes de periodistas y comunicadores sociales para el tratamiento de esta propuesta. Mariela Logroño, TVL Noticias. El deporte barrial tendrá un capítulo especial dentro de las reformas a la ley del deporte. La situación del fútbol no profesional fue analizada con los representantes de las ligas deportivas de Pichincha y Los Ríos. Solo en Quito existen más de 400 ligas barriales de fútbol. Muchas de ellas carecen de servicios básicos como agua potable, camerinos o accesos decentes. Esta realidad fue expuesta durante el diálogo que mantuvo el Grupo Parlamentario por el Deporte con los representantes de la Federación de Ligas Barriales de Quito y de la Liga Deportiva Barrial Fluminense de la provincia de Los Ríos. Marco Coyaguazo, titular de la Federación de Ligas Barriales de la capital, mostró su predisposición a participar en la construcción de una reforma a la actual ley del deporte. Se nos dé la oportunidad de presentar nuestras propuestas ya con articulado hecho. En el 2014, la Asamblea Nacional explicó que debido a la cantidad de clubes deportivos no profesionales, la reforma a la ley del deporte debe contener un capítulo especial dedicado a este sector. Porque de esa manera puede tener una estructura sólida. Pero muchas veces se olvidan la importancia que tiene el deporte barrial como medio para el mantenimiento de la salud.
Galo Llanes de la Unión de Ligas coincidió con Giovanni Isa de la Federación de Liga Deportiva Barrial Fluminense al comentar las trabas de las que son víctimas debido a los trámites burocráticos que existen. Nosotros podemos conseguir un uniforme hasta $10 y podemos uniformar a 200,000 deportistas. Pero si me voy a compras públicas me toca comprar una camiseta que cuesta $8, una pantaloneta que cuesta $10 y encima no hay medias. El Grupo Parlamentario por el Deporte continuará recibiendo observaciones de cara al informe para primer debate del proyecto de reforma a la ley. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Tras 6 meses de talleres y mesas de trabajo con actores del sistema de educación superior, la Comisión de Educación de la Asamblea prevé entregar sus resultados la próxima semana. Augusto Espinosa, titular de la mesa, destacó que existen consensos sobre la mayor parte de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Enfatizó que el informe para segundo debate se presentará la próxima semana. Precisó también que el principal objetivo de la reforma es incrementar significativamente el acceso a los bachilleres a las universidades. Para esto se activará y potenciará la formación técnica y tecnológica. En el contexto de la construcción del Código Orgánico de la Salud, el vicepresidente de la comisión encargada del tema, Jorge Yunda, realizará el foro Juntos por la Salud de los Ecuatorianos. El acto se realizará el miércoles 7 de febrero a las 10 de la mañana en el Salón de ex vicepresidentes de la Asamblea Nacional. El foro contará con ponencias de reconocidos expertos y luego se instalarán mesas de trabajo en las que se abordarán temas relacionados con los derechos de la salud, sistema de salud, promoción y prevención, adquisición de medicamentos, talento humano en salud, alimentos, entre otras. Consulta popular. Hoy en las entrevistas continuamos con el análisis del contenido de las preguntas de consulta popular y referéndum. Esta vez analizamos la relacionada con el Yasuní. El presidente de la República pregunta: ¿está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Esta es la pregunta que hoy analizamos con David Romo. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Muy buenos días y un gusto estar aquí con ustedes. David, ¿qué implica este incremento de la zona intangible que plantea en primer lugar el presidente de la República? El incremento significa que podemos de alguna manera ayudar a garantizar la existencia pacífica de los pueblos no contactados. Estamos reconociendo que la zona que ya fue declarada anteriormente no es suficiente. Sin embargo, todavía no podemos garantizar al 100% que con esta ampliación estamos protegiéndoles definitivamente a los pueblos no contactados, por cuanto estas son familias de Huaurani que han decidido no tener contacto con nosotros, vivir en la forma tradicional. Y por lo tanto, la forma tradicional de los guauranis es migratoria y es estacional, es decir, hay momentos en los que ellos se desplazan por ciertos productos que hay en el bosque y probablemente van a entrar todavía en lugares que no están dentro de la zona intangible. El crear un área para proteger a los guaurani es más o menos lo mismo que pensar que uno puede poner un área para que los jaguares vivan ahí o para que los guacamayos vivan ahí y pensar que no se van a salir. Pues tenemos que entender que los guaurani no contactados son un componente más del bosque que vive en armonía y que debemos protegerles porque ellos tienen derechos como todos los ciudadanos ecuatorianos. Ahora, el presidente de la República en la justificación de esta pregunta se ha referido que esto garantiza el buen vivir, la interculturalidad, los derechos de la naturaleza. Sin embargo, desde grupos ambientalistas han expresado que saltan dudas sobre la implementación, sobre todo en la zona de ampliación específica, su ubicación. Bueno, repito, la duda nos viene porque no es simplemente la cuestión de ampliar en un mapa o hacer un dibujo. Tenemos ya estudios técnicos que nos muestran cuáles son las zonas que tienen más propensión a ser visitadas y tal vez en el momento en el que aprobemos la pregunta, que estoy seguro que va a ser así,
tenemos que sentarnos a discutir exactamente luego dónde sería la ampliación. Luego de la respuesta, entonces, se especificará cuál es la zona. Debería ser así. Y tratar de propender a que esa justificación o esta aprobación que haga el pueblo ecuatoriano realmente vaya destinada a las zonas, o a la expansión a las zonas donde que tenemos más seguridad de que van a estar presentes los pueblos no contactados. Además de eso, si es que le estamos dando un sí a esta pregunta, tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande que el que hay en la actualidad para garantizar la vida pacífica de estos pueblos y realmente siendo muy generoso, podría decirles que no hemos hecho o no hemos avanzado mayormente en una estrategia nacional hacia la protección de los pueblos. Justamente como al considerar al Yasuní como una zona biodiversa, como una zona frágil, ya se han evidenciado, según el colectivo Yasunidos, se han evidenciado ya algunas afectaciones, justamente como las que usted nos comenta, al tener ya construcción de carreteras, sonidos de maquinaria, existe ya una contaminación ambiental para estos grupos de aislamiento voluntario. En este sentido, ¿cómo garantizar precisamente lo que usted nos menciona, los derechos de vida para esos grupos si ya existe una explotación petrolera, por mínima que ahora plantea el presidente? Cuando se hizo la propuesta inicial de esta pregunta y estábamos en la discusión de si era relevante o no, yo había indicado que tal vez la pregunta no nos está resolviendo todos los problemas del Yasuní, pero es el comienzo de que nosotros los ecuatorianos podamos expresar nuestro sentimiento con relación al Yasuní de una manera que quede marcado y plasmado en las decisiones políticas, que el interés más grande que tenemos la mayoría de ecuatorianos es la conservación del Yasuní. La presencia del petróleo no es reciente. El bloque ITT representa el último ataque hacia la integridad del Parque Nacional Yasuní. Tenemos que recordar que la categoría de Parque Nacional es la categoría más fuerte de conservación y quiere decir que ahí no debería haber ningún tipo de actividad extractiva. Sin embargo, esto es como cuando yo pido permiso para hacer un poquito de algo. Y ese poquito de algo hemos seguido haciendo un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, y el Yasuní, el ITT representaba el último poquito de agresión al parque. Entonces ahora lo que estamos diciendo, que ya agredimos, paremos donde nos quedamos, pero este es el momento para comenzar ya a tener unas políticas mucho más fuertes con relación a la conservación y con un énfasis sobre todo hacia la inversión de la sustentabilidad del manejo del parque. El parque tiene que tener recursos propios, no puede estar dependiendo de recursos externos, tiene que tener un presupuesto que sea mínimo de unos $2 millones al año, y este momento estamos desfinanciados. La gente del parque a duras penas si puede salir a hacer una patrulla, tiene que depender de acuerdos con otras instituciones del Estado para hacer patrullajes, para ir a evidenciar algún problema de cambios. No, estamos muy atrás todavía. Solamente si comparamos cuál es el manejo de Yasuní con el manejo de Galápagos, uno se va a Galápagos y sabiendo que Galápagos no está perfecto, Galápagos parecería que nosotros estamos yendo a un país súper desarrollado, con un manejo muy fuerte, con más de 200, 300 personas trabajando para manejar Galápagos, y Yasuní, que es mucho más grande en extensión que Galápagos, que tiene más problemas de accesibilidad, apenas cuenta con una veintena de personas para todo el trabajo. Es decir, que el mayor incremento de recursos para las debidas condiciones en explotación en este parque también reducirían la contaminación ambiental para las personas que trabajan ahí. Yo no estoy muy de acuerdo en volcar toda la atención a este tema de lo que tú me estás preguntando, es decir, estos enfoques de la contaminación puntual. Cortar unos pocos árboles, cuánta contaminación voy a hacer aquí, porque estas son cosas muy puntuales y muy pequeñas que yo puedo corregir si es que realmente voy aplicando toda la normativa ambiental que tenemos. Tenemos una normativa ambiental bien fuerte y si nos apegamos a eso, vamos a poder hacer un trabajo que, digamos, dentro de los parámetros de lo aceptable va a ser aceptable. Pero los problemas de fondo, el cambio cultural de las personas que están ahí, el abrir accesibilidad y el no generar estrategias para que la gente local
pueda tener un desarrollo sustentable, es decir, un desarrollo que no atente contra las cosas del bosque. Eso es lo que tiene que cambiar. Y eso es un impacto secundario de la industria petrolera. La industria petrolera es un acelerante de estos cambios y lo que tenemos es que propender a trabajar. ¿A quién le corresponde entonces este cambio? A nosotros, al Estado. Y a todos los ecuatorianos. Si tú manejas un carro aquí y estás utilizando gasolina que viene del subsidio que tiene que dar el Estado para mantener la gasolina, o cualquiera de nosotros, todos los ecuatorianos estamos usufructuando del dinero que sale del petróleo, a todos nos corresponde poner nuestro hombro para garantizar el futuro del Yasuní. Y no te olvides que el futuro del Yasuní está en la biodiversidad. Y la biodiversidad es el recurso natural más exquisito, más grande, más productivo que tenemos los ecuatorianos. Y es al que menos atención le estamos prestando. Nos hemos ido por el camino rápido, fácil, que es extraer petróleo, que es la minería, y no le estamos visualizando a la importancia de la biodiversidad. Y en el proceso de acceder a estos recursos naturales no renovables como el petróleo o como los minerales, estamos olvidándonos que la biodiversidad ha estado aquí por mucho tiempo y nos está dejando un legado y una importancia que tenemos que proteger y que es la garantía que tenemos los ecuatorianos a futuro. Con esta pregunta se garantiza de cierta manera precisamente reconocer, cuidar, proteger la naturaleza, como así lo ha justificado el presidente de la República al momento de proponer esta pregunta. ¿Esos serían los resultados de ganar el sí en esta pregunta? En una parte sí, pero para mí lo más importante es que los ecuatorianos reconozcamos a través de una pregunta de referéndum que para nosotros la naturaleza y un lugar tan importante como el Yasuní es de prioridad para nosotros. No el petróleo, no los recursos económicos inmediatos que podemos tener, sino nuestra visión a largo plazo y el legado que vamos a dejar a las futuras generaciones. Y de hecho, por la situación económica que atraviesa el país, se tomó esa decisión. Ahora, según el colectivo Yasunidos, ellos aseguran que hasta el momento existen afectadas más de 700 hectáreas. ¿Cómo sería si con la pregunta del presidente se propone únicamente cumplir hasta 300 hectáreas de explotación? ¿Esto sería reducir o cómo interpretar estas cifras con esta pregunta? Si Yasunidos te está diciendo que ya hemos afectado 700 hectáreas, eso quiere decir que la pregunta ya no tendría sustento porque no podemos regresarnos a cambiar lo que ya está afectado. Entonces, nuevamente, yo insisto, el valor fundamental de la pregunta no está en si vamos a proteger, a parar de 1000, bajar a 300, si es que vamos a extender un poco. El valor fundamental de la pregunta es que le estamos diciendo a nuestros políticos, le estamos diciendo al presidente, a los legisladores, les estamos diciendo, nosotros los ecuatorianos queremos la conservación del Yasuní. Y esto es Pero se está poniendo cifras, por eso el presidente pone ampliar la zona intangible y reducir la zona de explotación petrolera. El momento en el que tú pones cifras, estás dando pie para que tengamos una discusión sobre las cifras. Y ahí es donde está el problema para mí. Entonces, si yo estoy diciendo que tenemos que parar, no estoy diciendo que tenemos que hacer eso, pero si el día de mañana vemos que está en alto peligro la iglesia de San Francisco por el metro, y yo te digo que paremos ahorita como está, y alguien me dice, es que está destruido el 30%, y la otra persona me dice, está destruido el 50%, la discusión relevante no es 30 o 50, la discusión relevante es paremos. Entonces, porque quiero proteger la iglesia de San Francisco en su integridad, y después yo puedo ir puliendo los problemas pequeños. Entonces, la esencia de la pregunta es, paremos. No estamos de acuerdo con lo que se hizo, no estamos de acuerdo con la explotación, tenemos un montón de argumentos, podemos demostrar que lo que se ofreció no se está cumpliendo, queremos alertar que si estamos ofreciendo algo, probablemente estamos en el peligro de que no va a ser exacto lo que estamos ofreciendo hacer, pero lo fundamental es nuevamente poner en blanco y negro que la visión de nosotros es la protección del Yasuní. Ahora, analistas económicos lo ven desde el punto de números también esta pregunta, porque de hecho el petróleo genera un importante aporte económico para la situación de nuestro país. ¿Qué incide en esta pregunta? Porque seguimos viendo el tema del petróleo a través de esta pregunta. Si nos vamos por ese camino, es peor aún. Este momento no existe una justificación económica para la explotación del Yasuní. Cada barril de petróleo que estamos extrayendo ahí está en pérdida, porque nos cuesta más sacar el petróleo que lo que nos están pagando.
Eso tal vez estaba justificado cuando el precio del barril estaba por sobre los $100, pero con el precio que está en este momento no es justificable. Por lo tanto, si es que nosotros, y para mí nuevamente me da mucha pena que la decisión de explotar el Yasuní no fue una decisión económica, fue una decisión política. Y muchas veces la política simplemente está yéndose por un lado que no necesariamente está protegiendo los intereses económicos o los intereses filosóficos. ¿Cuáles son los costos entonces a mediano y largo plazo de la explotación que se está realizando ahorita versus, como usted nos ha explicado en toda la entrevista, la conservación del ambiente, de la zona del Yasuní como tal, para mantenerla intacta? ¿Cuáles son costo-beneficio? Bueno, si yo estoy parando la explotación del petróleo, me voy a ver forzado como Estado y como sociedad a comenzar la nueva fase del desarrollo del Ecuador. Y es decir, cómo vamos a tener una economía postpetrolera. Y esto es importante. Seguimos posponiendo esta discusión, seguimos haciendo pequeños brinquitos de cómo debería ser un Ecuador que no dependa del petróleo. Y yo creo que hacia allá tenemos que ir, hacia pensar cómo vamos a vivir y producir en el Ecuador sin tener que depender del petróleo y generar todo el desarrollo que tenemos que hacer. Y ahí es donde entra la biodiversidad. La biodiversidad puede ser un componente muy importante en el futuro económico del país. ¿Se entiende entonces el fin de esta pregunta, como usted nos ha dicho, lo que propuso también el presidente de la República, la justificación, proteger los derechos de la naturaleza? El dar el sí a esta pregunta significaría un primer paso en decir, sí, yo respaldo a que se conserve esta zona intangible que es del Parque Yasuní. Definitivamente sí, y yo quisiera ahí también recordar que si ya votamos en la Constitución por los derechos de la naturaleza, lo que estamos ahorita diciendo es sí, votamos por eso, queremos proteger los derechos de la naturaleza y queremos que se respete, no importa cuáles intereses están atrás de eso. Pero como, insisto, los ambientalistas han dicho, se afectó una zona y eso tiene repercusiones para todo el parque. ¿Es posible detener entonces con lo que se plantea el presidente de la República los daños? Claro que es posible detener, pero no podemos simplemente quedarnos en la fase de decir, ok, voy a parar y ya no voy a hacer nada más. O sea, tengo que entrar con todas las cosas que le estamos debiendo al Yasuní, como un fortalecimiento a la gestión del parque, un fortalecimiento a todas las medidas de conservación, un real manejo de lo que es la reserva de biosfera, porque la reserva de biosfera Yasuní es el doble, cubre el doble de extensión que lo que cubre el parque, y justamente va hacia allá, hacia desarrollar estrategias sustentables para la población local, para que no tenga que depender de la explotación de los recursos del parque. Estas acciones que usted ha mencionado deberían efectuarse entonces luego de la consulta popular, luego del pronunciamiento de la ciudadanía. Obviamente cuando hayamos dicho que sí. Bien, muchísimas gracias a David Romo. Muchas gracias. Como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Amigos, nosotros nos vamos a una nueva pausa y enseguida continuamos con más información. No se vaya. Regresamos con TVN Noticias Primera Emisión luego de la siguiente pausa promocional. Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Continuamos con más noticias. Les contamos que el pasado lunes 15 de enero, mediante las cámaras del ECU 911 de Nueva Loja, se registró un animal silvestre atrapado en una propiedad. Los agentes del Servicio Integrado de Seguridad acudieron a la vivienda para comprobar que el animal estaba atado a un pilar de la vivienda. Junto a especialistas de vida silvestre del ECU 911, rescataron al mono y lo devolvieron a su hábitat natural. Recordemos que es importante respetar y precautelar la vida de todas las especies. Veamos este caso que compartió el ECU 911 con nosotros. En las primeras horas del lunes 15 de enero del 2018, mediante las cámaras de videovigilancia de la Sala de Operaciones del ECU 911 Nueva Loja, se percataron que un ciudadano aprisionó una especie silvestre primate arborícola. El hecho ocurrió en las intersecciones de las vías Colombia y Aeropuerto de la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Desde Sala de Operaciones del ECU 911 Nueva Loja, se coordinó la atención con Policía Nacional, quienes mediante sus unidades especializadas en vida silvestre acudieron al sitio para verificar y constatar el incidente.
Miembros policiales de la Unidad de Protección del Medio Ambiente constataron que la especie silvestre se encontraba amarrado en una cerca de la vivienda. Los uniformados ordenaron al ciudadano poner en libertad la especie animal en el bosque donde se realizó la captura. Las acciones se realizaron en el cumplimiento del artículo 247 del Código Integral Penal, que tiene como objetivo la protección de toda forma de vida silvestre. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 recomienda respetar la vida silvestre. En caso de observar afectaciones al medio ambiente, llame al 911. Revisamos la agenda de actividades. Hoy a las 9 de la mañana la Comisión de Educación realiza la tercera jornada de la Mesa de Trabajo CECID-MIDECU con la red de maestros. El tema de tratamiento del articulado que hace parte de la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esto será en el tercer piso del Palacio Legislativo. 7:45, amigos, terminamos una jornada más de información. Que tengan un excelente fin de semana. No se pierda más noticias del ámbito legislativo en nuestra emisión central a las 12 horas. Buen día. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.